Entonces, bueno, vimos la epidemiología. ¿Por qué sucede la trombosis? Bueno, pues el primer evento trombótico es más frecuente en mujeres y la recurrencia es más frecuente en hombres. Es algo importante que hay que tomar en cuenta. Y en el caso de infartos, la que se muere más son las mujeres en comparación con los hombres, ¿no? La variante de factor 5 Leiden produce, es algo paradójico que dice Rosendahl, el que tiene la mutación del factor 5 Leiden produce más trombosis venosa profunda que tromboembolia pulmonar. Siempre hemos dicho que es la enfermedad tromboembólica venosa, entonces él dice hay una paradoja, no es cierto, quiere decir que hay mecanismos en el tema de venoso profundo y en el tema de tromboembolia pulmonar, ¿no? Esto lo refirió en un artículo reciente el doctor Rosendahl, que le llamó la paradoja del factor 5 Leiden, y la otra es que si la trombosis venosa es diferente a la trombosis arterial. Y bueno, pues evidentemente esto ya lo habían establecido incluso el grupo italiano, donde había una gran relación entre los mecanismos de trombosis arterial y trombosis venosa. Un individuo que tiene una trombosis venosa tiene más riesgo de sufrir un infarto, una trombosis arterial, y viceversa, que ante una trombosis arterial tiene más riesgo de una trombosis venosa. Entonces quiere decir que hay muchos mecanismos íntimamente interrelacionados en estos dos aspectos, entre trombosis arterial y trombosis venosa, en base a estos hallazgos importantes. Quiere decir que hay muchos mecanismos implicados. Podemos hablar que si el tema de plaquetas pegajosas puede impactar en el tema de trombosis venosa, no se sabe. Hasta ahorita no hay evidencia suficiente para suponer que esto realmente es así. Ya vimos entonces, bueno, cuáles son los mecanismos que vamos a tener en esto y cuál es el objetivo del tratamiento de los pacientes. Bueno, pues queremos que no se enfermen, que no se mueran, evitar complicaciones asociadas, evitar los días de hospitalización. Sabemos que un paciente a veces, la tendencia natural y mundial, que eso hay que irlo quitando, todo paciente que trombosa tiende a hospitalizarse, cuando ya vemos que muchos de estos pacientes se pueden beneficiar con terapia ambulatoria. Disminuir los costes directos e indirectos en el diagnóstico y tratamiento y mejorar, por supuesto, la calidad de vida. Bueno, habitualmente es muy fácil uno decir, modifica hábitos de vida, pero sabemos que es lo más complejo a veces modificar los hábitos y a veces no es posible, ¿no? Hay cosas que no podemos cambiar, pues, cámbiate el grupo sanguíneo, por ejemplo, ¿no? O no llegues a tal edad, bueno, pues ojalá llegues a esa edad, ¿no? Entonces, hay factores que no los vamos a poder cambiar y eso sí es importante saber, o problemas genéticos que se nos van a hablar en el caso de la trombofilia. Entonces, bueno, por supuesto que podemos hacer, es mejor prevenir, por supuesto, si se puede, pues se pueden evitar el evento trombótico, las recurrencias, y lo ideal es emplear un tratamiento antitrombótico. Cuando sabemos que ya no se puede hacer nada, pues empleemos la terapia farmacológica. Hay terapia no farmacológica y bueno, pues indudablemente hay que echar mano de la terapia farmacológica. Hablamos de antitrombóticos. Quiero nada más ubicar que cuando hablamos de antitrombóticos hablamos de todo. Hablamos de fibrinolíticos, hablamos de antiagregantes. Y anticoagulantes solamente hablamos de un grupo. Entonces, esta gráfica que les estoy mostrando, esta figura es simplemente para señalar que los anticoagulantes forman parte de los antitrombóticos en este aspecto y en especial de los nuevos anticoagulantes orales que los cuales estamos hablando. Entonces, para el tema arterial, bueno, está muy bien consabido que en términos generales está la terapia antiagregante y en algunos casos, por supuesto, se puede emplear terapia anticoagulante, muy específicos, y para el tema venoso, particularmente es el tema de anticoagulantes, pero ya vimos lo que nos dice el grupo italiano y lo reenfatiza Rosendahl, que los mecanismos están implicados entre una trombosis arterial y una trombosis venosa. Entonces, por supuesto que en el caso de los anticoagulantes indirectos, con el caso de la heparina convencional, no fraccionada estándar o la heparina bajo peso molecular, son indirectos porque utilizan a la antitrombina. Es importante conocerlo porque amplió nuestra gama de posibilidades los nuevos anticoagulantes, pero no quiere decir que los anticoagulantes tradicionales van a desaparecer, tienen indicaciones de acuerdo a las nuevas guías del CHEST, entonces sí es importante seguir conociendo estos mecanismos. Entonces, por supuesto que tenemos el mecanismo de inhibidor directo del factor 10, el cual les vamos a hablar, y de los inhibidores directos del factor 2, en el cual la siguiente charla del cual se va a hablar. Bueno, ¿qué ha habido en la evolución? No nos vamos a detener desde Howell y McLean, que hablaron del desarrollo de la heparina, pasando con los anticoagulantes orales, que primero fueron, recuerden en la historia, bueno, pues fueron venenos de rata o son raticidas en este sentido, y bueno, potencialmente se ha estigmatizado que el anticoagulante oral, bueno, pues cuando sobredosificamos estamos potencialmente envenenando a un paciente,
y podemos generar complicaciones. Pero tienen indicaciones especiales y los anticoagulantes orales cumarínicos van a seguir existiendo porque tienen indicaciones muy específicas al momento actual, que no van a desaparecer, al menos hasta la evidencia que existe con los nuevos anticoagulantes. Surgieron los nuevos anticoagulantes, los inhibidores del factor 10, los inhibidores del factor 2, 2008, 2017, y bueno, la pregunta es, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Bueno, hay una tendencia natural a seguir evolucionando en los anticoagulantes o no los antitrombóticos en general. Sabemos que, bueno, todo es buscar lo ideal. A veces, bueno, en la búsqueda de ese ideal, pues a veces se cometen errores, a veces se magnifican algunos efectos y el tiempo es que va ubicando cada uno. Entonces, lo ideal es que fuera administración oral, digo, es lo que todos desearíamos, incluso ni siquiera diario. Idealmente, pues a veces dosis semanal podría ser ideal. En fin, hay una serie de mecanismos, una amplia ventana terapéutica como lo tienen los nuevos anticoagulantes, sin ajuste de dosis, que no requiera monitoreo, entonces una serie de ventajas. La idea, cuando algunos artículos originalmente cuando empezaron a surgir, bueno, era la idea de desmitificar tanto los anticoagulantes, que decían, bueno, pues lo ideal es que a lo mejor un paciente toma su antihipertensivo, toma su metformina, toma su insulina, toma la aspirina y que llega a tomar ya su anticoagulante oral. Parecía que todo iba hacia allá, ¿no? Decir, bueno, pues ya desmitificamos y el paciente se puede ir con una tableta de forma segura a casa y no requiere monitoreo y nada más ir a sus consultas. Todo parecía indicar que habíamos llegado a parte de esos anticoagulantes ideales, por supuesto. Lo podemos llamar nuevos anticoagulantes orales. Ya, bueno, dicen, no son tan nuevos, pero bueno, para quien nunca lo ha usado, dice, pues son nuevos, son lo nuevo que estoy usando. Y sí, bueno, podemos seguir usando los NOACs o el término o los anticoagulantes orales, o los ACOTs. La pregunta es, ¿ya habrán superado la prueba del tiempo? ¿Ya estaremos lo suficientemente, los estudios en la vida real, cotidiana, ya serán suficientes como para poder llegar a hacer premisas generales y decir, estos pacientes se benefician mucho mejor que con heparina, se benefician mejor con eso? Yo creo que en algunas cosas sí, pero tampoco podemos estigmatizar y decir, ¿va a desaparecer las heparinas? No, los cumarínicos tampoco. Entonces yo creo que viene a incrementar el potencial de tratar cada vez mejor y más específicamente a los pacientes. Yo creo que esa es la tarea. Entonces, bueno, aquí vemos en el ejemplo que tenemos los inhibidores del factor 10, los que tenemos es el rivaroxaban, el apixaban, el doxaban, el betrixaban, tenemos los inhibidores del factor 2, tenemos los cumarínicos y los cumarínicos son extraordinarios anticoagulantes, sea la sinocumarina o warfarina. ¿Por qué? Porque al inhibir a la vitamina K inhibimos a 4 poderosos factores de coagulación, 2, 7, 9 y 10, particularmente 2, el 2 y el 10. Por eso son excelentes anticoagulantes los cumarínicos. También inhiben al 10, también inhiben al factor 2. Por eso el paciente tiene problemas de hemorragia a veces cuando están con cumarínicos y no tienen necesariamente un buen control en este aspecto. Pero ya hay estudios que incluso el paciente está con un INR entre 2 y 3, no necesariamente quiere decir que el paciente no te va a sangrar. Entonces, sí, este mecanismo sí es importante conocerlo. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de las ventajas comparado con los cumarínicos? La idea, y repito, no es estigmatizar a los cumarínicos, simplemente son ventajas, pero no quiere decir que desaparecen los cumarínicos. En el caso de la warfarina, el mecanismo de acción es lento, que tradicionalmente lo que hacemos en el caso de los cumarínicos, dado la vida lenta que tiene, tenemos que emplear primero las heparinas, ustedes lo saben, comparado, por ejemplo, con el inicio rápido que tienen los anticoagulantes orales directos. La dosificación en realidad es fija. Sabemos que tenemos que estar haciendo ajuste con los cumarínicos, hay muchas interacciones, requiere monitoreo. También se han hecho mitos en relación a los cumarínicos, que no coma vegetales verdes, que lo toma a tal hora, que no, o sea, todo el mundo hace mitos en relación que no tienen fundamento en el caso de los cumarínicos, que también han limitado mucho su acción y el temor que se le tiene a los cumarínicos en todo el mundo en realidad. Entonces sí es importante tener en cuenta algunos de las evidencia que existe en relación a eso, de los inhibidores del factor 2, que es un inhibidor directo.
y es importante señalar el inicio que tiene de 0.5 a 2 horas, es decir, que tienen relativamente un efecto rápido. Por lo tanto, yo les podría dar, en todo caso, de acuerdo a este mecanismo, hay que ver la evidencia de los estudios, no necesitaría, me podría saltar darles heparina y darles inmediatamente el anticoagulante oral directo. Entonces ya con esto me evitaría el famoso traslap, el cabalgamiento. Igual hay una serie de mitos que dale dosis altas, bajas, se las equilibra, o sea, también hay una serie de mitos en relación al cabalgamiento que dificulta aún mal y muchas veces se tiene temor a dar anticoagulante a los pacientes. Entonces parece ser que con estos nuevos anticoagulantes podemos desmitificar la anticoagulación en general, no en especial únicamente con los nuevos anticoagulantes. Yo creo que viene a incrementar esta gama de posibilidades. Aquí vemos en el caso la disponibilidad que tienen, que esto es muy importante que tienen estos fármacos, comparado con los cumarínicos, que es el otro caso de los orales, y esto de alguna u otra forma permite que sea una dosis fija establecida, que tengan una vida media entre 9 a 12 horas, entonces de alguna u otra forma te permite saber el pico máximo y en qué momento va cayendo el efecto que va teniendo el medicamento. Entonces, ahora, en el caso de los inhibidores, rivaroxaban, apixaban, edoxaban y betrixaban, es un inhibidor directo, específico y competitivo del factor 10 activado. Va a la captura del factor 10, no importa que esté unido con otros factores de la coagulación, no importa que esté unido a la fibrina, y esto le da un gran potencial y un gran beneficio a estos anticoagulantes. Por supuesto que va a inhibir al factor 10 libre y tiene poco efecto sobre la agregación plaquetaria, sin embargo, tiene efecto sobre receptores PAR. Recordemos que la plaqueta tiene receptores PAR. También hay receptores PAR sobre el endotelio y lo que se ha atribuido una propiedad sobre el problema de aterogénesis o aterotrombosis en el caso de ventaja que podría tener los inhibidores del factor 10.